Lo que necesitas saber. Teleimpacto. Lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, gracias como siempre por acompañarnos hoy miércoles en este su programa Tiempo de Renovación. Misael María y aquí Yesenia Castillo estaremos en esta primera parte del programa, esperando a Víctor Tineo. Misael, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, estaba arreglándome Buenas, aquí el traje. Muy buenas tardes, Yesenia, sí. Buenas sí. tardes, buenos lunes. Después de, Sí. señores, el día de Reyes. Ya, quizá hoy es el inicio real de las actividades ya económicas del año completo. Claro, y escolares del también. año escolar. Hoy ya fueron convocados 2 puntos y tanto de millones de niños, tanto públicos como privados, para asistir a las escuelas, muy importante. Sí. Fue un año de mucha actividad, por lo menos una final de año, mucha actividad, que ahorita lo vamos a hablar un poquito, tanto económica, de fiesta, de actividades de todo tipo. Fue Tomando muy en cuenta que importante. fueron 2 fines de semana Bastante largos, claro, sí, claro 24 sí. y 31. Claro que sí. Entonces el dominicano tiene una costumbre ya de festejarlo. Y también el día de ayer fue bastante activa en la economía del país. Día de los fue Reyes Magos. el Día de los Santos Reyes, Sí. que es una festividad que ha ido perdiendo popularidad. Antes, Santa Claus lo está, antes Santa está Claus, robando un poco. Pero todavía hay muchas personas, muchos dominicanos, tanto de la capital como del Cibao, o del país entero, que no del Cibao, no tanto, porque en el Cibao, en Moca y la parte del Cibao 25, también claro. lo celebran el 25. Sí. Pero el 6 de enero ha sido una festividad muy, antiguamente era una celebración permanente. No, eso era permanente. Y eso es producto de la transculturación, porque hay celebraciones no autóctonas que de alguna manera las personas las están haciendo suyas, ciertos sectores sobre todo, como son la fiesta de Halloween, que la fiesta del pavo también, Thanksgiving están celebrando también el 25, o sea, son muchas formas que de alguna manera se están arraigando en algunas familias dominicanas. Yo vi ahora la celebración de Nochebuena, ya es otro elemento también que se está agregando, las pijamas. Es una celebración de Nochebuena. No. En la celebración de Nochebuena nuestra también agregándoles otros elementos importados, como son las fotografías familiares en pijama. Yo no sé cómo se sientan en la mesa. Que los liderazgos se sientan en la mesa a cenar, o si no se sientan en familia, porque yo no creo que tú recibas familias en pijama, en ropa de dormir, pero se sentarán en la mesa a cenar miembros solo de la familia que deben verse con esa vestimenta precisamente en pijama, ¿será? Yo no entiendo de verdad, como que son cosas hasta cierto punto medio ridículas. Bueno, si uno la ve como... digo, el término cultural, porque las culturas, los pueblos entran en contacto con otros pueblos. Sí, pero... Y hay culturas que tú la absorbes, que no dañan nada a nadie. Por ejemplo, la celebración de Thanksgiving, digamos, no es ni daña a nadie, porque es una celebración que puede, precisamente producto de la misma cercanía, de la relación. ¿Qué hay con Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa con los pueblos? Si los pueblos son sus costumbres, son sus culturas, son los que ha creado a través de siglos de existencia. Siglos, así es. Pero, ¿por qué los pueblos pierden eso? Bueno, lo pierden porque su liderazgo, su gobierno, el liderazgo, la educación, tiene mucho que ver con eso. No está haciendo. Tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo, nosotros afanamos muchísimo, aquí hablamos muchísimo de que si este señor síndico de aquí de la capital iba a poner aunque sea un bombillito no. en el malecón. Él no pasa por ahí. Óyeme, no, parece que no pasa por ahí. No, él no pasa.
Oye, ese no es su medio. Y puso en la Lincoln, puso en la Churchill, muy bonito. Sí. Pero donde el pueblo llano va, es al malecón, es al malecón, está es a Plaza Huibia, ahí está el centro fundamental también la arteria fundamental del turismo. Es decir, recuerda que la avenida del puerto antes era también para celebrar las personas. Pero todo lo contrario, parece que se esmeraron para que no haya, no solamente un bombillito de Navidad, no, ni siquiera una luz que alumbrara. Parece que él mandó a quitar la luz también para decir, dejen eso oscuro por ahí. Sí. Y realmente eso es lo que pasa, son la gente y eso son las autoridades que echan a perder, que creen que la ciudad, que la gente no es el mayor activo, no es activo, por no decirle, sino el recurso más importante es la persona, el individuo. Entonces, vemos que le da más importancia a cualquier otra cosa, menos a la gente. Entonces, van perdiendo esas costumbres. ¿Y qué es lo que se necesita aquí? Retomar esas costumbres, esas culturas, el aguinaldo, los asaltos navideños. Ya no hay hábito. Los tríos navideños que van a tocar por los lados. Es decir, todas esas cosas. Eso es lo que hay que retomar aquí. Entonces, te digo con la cuestión de la pijamada y las cosas así, que hubieron mucho político, muchísimas cosas, que sean el 24 es el día de Nochebuena. Era como bien solemne. El 24 sobre todo, muy solemne. Sí, porque es la espera y más en el país. Sí. Siempre en familia, esas cosas. Porque el 25 era más como para fiestar y celebrar. Que eso es mira, muchos políticos, mucha gente se dedican y uno siempre tiene que volver a Juan Bosch. Y también uno se ha tenido mucho en esto. El que dirige, guía y orienta. O el que pretende ser un líder de algo. El que es líder de algo no puede ser lo que el otro desea, lo que las masas deseen, lo que quiere el público. O lo que otro quiere imponerle. Eso es lo que el público quiere. Sí. Eso es lo que el público quiere, verme a mí en pijama. Porque está ahí, eso que está vendiendo en las redes. No. El político debe guiar, debe dirigir. Miren, señores, esto aunque sea algo se debe popular en todas partes, pero no es nuestra cultura. Nosotros celebramos de esta manera. Sí. Y esta es la forma mejor de celebrar. Pero ahí está. Ahí están. Y entonces muchos liderazgos, muchos líderes se pierden por eso. Porque lo que hacen es que se dejan llevar por las masas. Se dejan llevar. Entonces, o dirige las masas o dirige la persona, el individuo. Y se dejan llevar por esos populismos. No decimos que esto le hace daño a nadie, una celebración que se hace en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, pero uno cree que la forma de nosotros celebrar la Nochebuena, la cena en familia, que son de las tradiciones que uno quiere ir fomentando de generación en generación. Que fueron con los hijos, porque todavía uno tiene los hijos y uno celebra con sus padres. Porque la Navidad llegó aquí con la colonización. Y uno sigue celebrando hasta que quede el último de la primera generación, o sea, de la generación más antigua vivo. Uno se va trasladando a esos lugares. Entonces uno quisiera ver la cena, esa familia, que es lo que se debe fomentar, que la familia dominicana, que todavía sigue unida a pesar de todo lo que hay por resolver, situaciones que hay que resolver, problemas de inseguridad, problemas. La familia dominicana sigue celebrando su Nochebuena, su cena de Nochebuena, que es lo que uno quiere que se siga fomentando, que no se pierda esos hábitos que tenía, esa costumbre que tiene nuestra familia, porque otro por redes sociales o por estar en moda o por llegar a otros sectores quiere fomentar otra cosa. Entonces hablamos de personas que tienden a ser, que deberían ser modelos a seguir. Entonces imagínate tú. Sí, se dejan llevar por la... Bueno, sí, tenemos que empezar con algo de efeméride, aunque empezamos al revés, pero nada. Pero señores, hoy es precisamente el día 7 de enero, hoy es lunes, 7 de enero del año 2019. Faltan para que concluya este año, mira, parece que fue ayer, hace unos días que pasó. ¿Cuándo fue? 358 días faltan para que concluya este año, perdón. Tengo un poquito gripado, 2019. Hoy es día del Poder Judicial.
Así que muy importante, ¿eh? Porque tanto está hablando del que va a ser sumamente, esta semana parece que tiene unos plazos que son sumamente importantes. Pues nada, Día de la Independencia y es fiesta nacional de Kampuchea, hoy Camboya. Fue parte de la guerra que produjo Estados Unidos con la ocupación de Vietnam, donde fueron derrotados los ejércitos americanos antiguamente en Vietnam. Es decir, Camboya, lo que antiguamente era Kampuchea. Bueno, en el año 1856, fuerzas dominicanas al mando del coronel Ambrosio Montero derrotan a los haitianos en el Junquillo. En el año 1886 se produce la primera conversación telefónica en el país, señores. En el año 1886, entre el rector del colegio San Luis Gonzaga y el administrador de la empresa Electric Company, el señor Preston Nanson, en ese entonces. También un día como hoy, por el año 1894, nace el poeta Domingo. Vamos a echar un chip acá, se ve que lo podrá el compañero Tineo. Nace el poeta Domingo Moreno Jiménez, creador junto a Andrés Avelino y Rafael Augusto Zorrilla de la corriente poética llamada el postumismo. Ya saben, en el año 1962, el Consejo de Estado promulga la ley sobre la autonomía y fuero de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el año 2013, por último, tenemos que el gobierno anuncia el inicio del plan de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, a través del cual pretende alfabetizar unos 851.936 dominicanos en los próximos 2 años. Pero, como ya sabemos, la meta no se ha podido lograr y todavía en el año 2019, como estamos, no se todavía no hay logrado. Cero analfabetismo en República Dominicana. Pues con esa última efeméride de Quisqueya Aprende Contigo, damos por concluido los hechos que ayer fueron noticias. Y dando la bienvenida al compañero Tineo. Tineo, también está casi feliz ahí, Navidad, que no te había visto. Vamos a ver todavía, ya vamos a empezar ahora mismo. Así es. Bueno. Feliz Navidad. Feliz Navidad para ti. Tineo, qué bueno. ¿No? Azul y rojo. Ahí estamos, claro. Es que viene el Día de los Enamorados. Pero también. Rojo, y tú también azul y rojo. Sí. Azul y rojo también. Así es que el rojo está pegado. No, y además es ¿Sabe un color de la energía. Y que el rojo es energía. positivo. Y uno tiene que venir en este 2019 bien positivo. Sí, como en efecto, porque hay muchas cosas negativas. Así es. De un lado. Hay muchas cosas para ser positivo, definitivamente. Así es. Y contrarrestar otras. Positivo desde el 18. Así que lo que hay es que seguir. Tenemos muchos años positivos nosotros, Tineo. Tineo, hoy se celebra el Día del Poder Judicial. Así es, el Día del Poder Judicial en la mañana de hoy. En la mañana de hoy ciertas situaciones, pero... Sí, algunos grupos querían, no querían que se son celebrara. Fuertes, sí. Son cosas que no se pueden hablar. Con armonía, pero es parte de la... de la forma que tienen algunos de hacer política que no le ha dado resultados, pero yo no entiendo. Es una locura. Dice, como decía Einstein, si es la locura es aquello, repetir aquello, buscando un mismo resultado, repitiendo lo mismo, buscando un resultado diferente. Entonces siguen haciendo lo mismo, esperando. No, eso yo nunca lo había visto. Esperando crecer. pero esa es la forma de ellos. Esa es la forma, así es. Ya ellos dijeron es lo que lanzaron excremento, y eso lo sabe ya una gran parte. Para los que no lo saben, es que hay grupos encabezados por el Falpo, que lanzó excremento antes de que se iniciara la celebración del día hoy del Poder Judicial. Esos son los que piden respeto y respetando la solemnidad en este caso. Y pueden estar en contra. Claro, porque nadie les dice que no estén en contra. Ahora, ¿qué es lo que plantean distinto? Porque ese es uno de los temas que nosotros desde Tiempo de Renovación siempre le hemos pedido. Cuando usted tiene una crítica y usted está en política, usted tiene que tener una política. Presente propuestas. Una política para cambiar eso y para convencer al pueblo dominicano de que usted es mejor que lo que está. Pero no demuestran, el pueblo dominicano no conoce un discurso. Pero precisamente se va a iniciar un proceso de reforma de la justicia. ¿Qué plantean ahí? Se ha reformado muchísimo, e incluso lo que está hoy se inicia con
con este acto, creo que de los 17 miembros de la Suprema, unos 12 van a ser, pueden ser sustituidos. Es decir, todas esas cosas es lo que tienen que presentar, como lo hizo Finjus. Decir, bueno, mira, el presidente del Falpo, nosotros queremos que este presidente del Falpo puede ser, cumple con los requisitos para tal o cual cosa, para proponerlo. O decir el perfil que ellos entienden que debe tener. O cuáles de esos que están ahí ellos apoyan también. Hay que decir, pero critican lo que está, pero como tú dices, no dicen nada contrario, ni una alternativa a eso. Así es. Hay que decir que, ya el Consejo Nacional de la Magistratura, a propósito, en los próximos días, deberá reunirse para evaluar Eso es el viernes, ¿no? El viernes, sí. El viernes. Para evaluar a aquellos candidatos, en este caso, los que deben irse, porque ya cumplieron con el periodo para el cual fueron, o por la edad para el cual fueron designados, y otros que deben ser evaluados porque cumpliendo su periodo podrían ser ratificados en las funciones en las que se encuentran. Estamos hablando de todos y a ser ratificados, así, incluyendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Exactamente, con relación al presidente, lo que sí parece es que él no está en disposición de continuar. Y entonces Finjus ha planteado que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia está proponiendo al consultor jurídico actual del Poder Ejecutivo y al embajador dominicano en España, Oliver Rodríguez Huerta. Hasta ahora hay voces a favor y en contra. Hay otros que han planteado a Miriam Germán Brito, pero ya será el Consejo Nacional de la Magistratura, que hay que decir que en el proceso de selección de los miembros del Tribunal Constitucional prácticamente fue a unanimidad lo que se sustituyó. Los miembros del Tribunal Superior Electoral fue a unanimidad. Que eso hay que decirlo, porque muchos piensan que allí es una revolución. No ha habido cuestionamiento. Eso es lo que quiere el presidente. Que se va a armar. Y que lo que dice el presidente. Que lo que el presidente diga, eso es que es una cosa. Y no es así. Y no ha encontrado el cuestionamiento de la sociedad tampoco. Igual ocurre, tampoco. Han sido seleccionados y esta vez nada va a ser distinto. Pueden estar tranquilos que lo que se observa y lo que se ve desde la dirección del Consejo Nacional de la Magistratura es trabajar en armonía de cara a que la República Dominicana tenga una Suprema Corte de Justicia que garantice el equilibrio de los poderes públicos, como ha venido ocurriendo. Así la República Dominicana goza de tranquilidad, paz y seguridad, y es por eso, porque cada quien juega su papel. Y si los nombres de lo que se están mencionando empiezan por ahí, pues bueno, tendremos buenas expectativas, porque estamos hablando del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que cuestionamiento no puede tener alguno. No ha tenido. Oliver Rodríguez Huerta, que decir un profesional a carta cavar, embajador en España, creo que en España. Pero es una persona muy competente para ocupar cualquier función dentro del ámbito judicial, en este caso, y la jueza Miriam Germán Brito también, que experiencia sobrada posee. O sea que cualquiera de los nombres, si fuese en el caso de uno de los tres, estaría cualquiera de los tres mandaría un buen mensaje. Un buen mensaje, porque además la gente, la gente por lo general cuestiona mucho al Poder Judicial. Y nosotros hemos dicho que del Poder Judicial hay que verlo antes y después de 1996. Así es. Cuando el Partido de la Liberación Dominicana realizó la primera selección de la Suprema Corte de Justicia, que en aquel momento fue Estrella, no me recuerdo bien. Estrella Sada era de la Junta. Subero Isa fue el primero. El primero, bueno. Hasta que llegó Mariano Germán. Lo que sí es que fue un cambio fue un cambio excepcional, porque antes era, y la gente todavía, hay muchos que se le olvida, hay gente que se le olvida que era el presidente. Era la voluntad del hombre, Era el presidente, y eso ya no está la voluntad en manos. Muchas veces el capricho, porque se sustituyeron incluso jueces
a fines de que juzgaran por un capricho de una persona. No, y para determinados casos. Claro. Quiero este juez para ese caso. Para este caso. Entonces, eso todo eso hay que o mandarlo a tal jurisdicción por un determinado... A los que tiran excremento hay que decírselo. A esos hay que decírselo. Pero no es a la sociedad dominicana, al pueblo dominicano, para que se entienda que ha habido un cambio fundamental en la República Dominicana, esencial en los poderes públicos. Los poderes públicos hoy son independientes y a quien pongan ahí, la mayoría de los jueces de la Suprema Corte de Justicia son de carrera. También la mayoría son de carrera. Si el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un voto. Y allí se discuten los temas. Cualquier tema que entre a la Suprema Corte de Justicia se discute entre todos los jueces, dependiendo del caso. Y hay salas específicas que tratan casos específicos, lo que indica que la Suprema Corte de Justicia de ninguna manera puede ser controlada una sola por persona una organización política o por una persona. O que una sola persona, así es. Y uno hablando de lo que hizo el Falpo, en este caso, hay que ver un poco también declaraciones que hacen dirigentes de organizaciones políticas. En este caso, Tineo, me voy a referir a las declaraciones que da el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Bautista Rojas Gómez, cuando se refiere, también hablando de justicia, porque tiene que ver también con la Constitución y tiene que ver con la decisión, en este caso, de los legisladores, refiriéndose eso es política, esa es otra cosa. Y también hablando de justicia, si tú la instrumentas hacia otro actas corte, en este caso, si tú crees que es inconstitucional y lo puedes someter ante la Suprema o ante el Tribunal Constitucional, en el caso en que amerite. Pues bien, él habla en el caso de que se pretenda reformar la Constitución de la República, dice él que tendrán los legisladores que sesionar en un río, porque no van a permitir que se prostituya la Augusta, dice la asamblea, el salón de la asamblea. Estamos hablando de que Bautista Rojas Gómez es una persona que ha sido hasta ministro de Salud Pública, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y un alto senador. Y senador también. Senador, diputado. Senador, sí, por la provincia de Salcedo, en este caso. O sea que no es un desconocedor ni del lenguaje ni de la forma tampoco. Pues bien, parece que eso es lo que nos trae el 2019 ahora, la nueva forma de expresión. En este caso es lo relacionado a que pudiera eventualmente o se pudiera modificar la Constitución de la República para permitir nuevamente que el presidente de la República pueda aspirar a otro periodo, a otra candidata, a otra repostulación, que no es reelección, es repostulación, siempre decimos reelección. Estamos ya ante la antesala, porque en el mes de julio ya se inscriben las candidaturas para la selección de los candidatos. O sea, cada organización política inscribe candidatura para la selección de los candidatos. Que serían en octubre. Que serían en octubre y aquellos que no se inscriben. Pero en marzo tienen que empezar. En marzo ya empieza todo. Presentar toda los procesos para inscripción, los partidos políticos. Y creo que por eso el presidente ha dicho en su momento, ante un programa, el programa de Yanna Tavares, que él daría su parecer, hablaría del tema, o sea, públicamente, definitivamente, sobre si se repostula o no en el mes de marzo. Y el mes de marzo, ya estamos a apenas 2 meses, 3 meses, alrededor de 3 meses, y en definitiva ya es una decisión que compete, como lo han dicho la mayoría de las personas que le han preguntado y que son del entorno del presidente, a Rodríguez Marchena, al mismo José Ramón Peralta y a todos los que le han preguntado, a Felucho Jiménez, han dicho que en definitiva hay que esperar que el presidente hable. Hasta los precandidatos también. Yo pienso que en definitiva en este momento hay que darle al presidente la oportunidad de que él diga y justifique su posición en una dirección o en otra. Hay una especie de incertidumbre y hay preocupación en muchos sectores, sobre todo en aquellos sectores que se oponen a la reelección del presidente, de que marzo parece que está muy lejos, pero marzo no está lejos. En definitiva, lo que hay que
esperar a que el presidente de la República se pronuncie al respecto y de ahí en adelante entonces las cosas serán de acuerdo al criterio que se defina en términos de la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Claro. Así en es. ese mismo sentido, lo que dice plantea Bauta, que es lo que el tema original como tal, aunque el presidente, cada tema tiene que abordarse en el momento preciso. No hay razón para que el presidente hable o diga antes de cualquier situación, ¿no? Por ejemplo, si, como me planteamos, hay un tema ya que son fechas topes, límites. Bueno, hablar cuando las cosas se den. En este caso, como dice Bauta, realmente no. Hay que verlo en el ámbito mayormente electoral, quizás más que en la realidad. En los hechos eso no va a ser. Por más que diga él, más que diga, no va, eso no sé. Eso sabe él que ni siquiera, no sé quién lo acompañaría en ese tipo de actitud. No es la forma del no es la actitud del partido tampoco, del PLD, como organización política. Ni de los PLDistas, ni de nada por el estilo, porque ponte a pensar, si precisamente en el día del Poder Judicial, cuando, como dice Tineo, está todo un proceso de fortalecimiento institucional del país, eso lo que viene a que precisamente que venga un miembro del Comité Político del PLD es a debilitar esa, y además, ¿qué beneficio político le trae? ¿Qué beneficio político le trae además, a lo que él representa y a quien representa? No le trae ningún tipo de beneficio político, en absoluto, todo lo contrario. No aporta. Porque en este país, si la Constitución tiene una forma, que el que la puede reformar o no son los legisladores, bueno, si está en la mayoría ahí y es la mayoría calificada para eso, no hay razón para hacerlo, porque entonces estarían vulnerándole precisamente el derecho que tienen los demás. Y hay un punto que es importante. Dentro del Partido de la Liberación Dominicana, hasta el momento, para bien o para mal, ya eso es una discusión de otra naturaleza, los que tienen la última decisión en materia política en este momento, en un lado o en el otro, y esa es la realidad. Claro. La otra es, o uno sueña, yo sueño muchísimo, con que el PLD sea un partido institucional, que decidan los organismos, claro, que cada compañero tenga la posibilidad de expresar su opinión y su idea, y que se les respete. Pero en realidad aquí hay dos personas que tienen sobre sus hombros la responsabilidad de dirigir el proceso del PLD y el proceso de la nación en este momento. Y es Leonel Fernández y Danilo Medina. Ellos dos, al fin y al cabo, son los que determinarán hacia dónde se va a dirigir el proceso político interno del PLD y el proceso político nacional, porque lo que ellos están haciendo en realidad es que pareciera que solo existe una organización política en este país. Y están jugando un rol que al fin y al cabo se va a definir sobre la base de lo que ellos dos definan. Ojalá que se pongan de acuerdo. Así es, y cualquiera que no escucha diría, entonces lo que se vaya a hacer en este país depende de la voluntad del presidente, porque hemos dicho todos que hay que esperar hasta marzo que el presidente tome su decisión. Hay que decir que en términos generales el presidente de la República goza de una popularidad enorme, luego de casi 2 periodos de mandato. Todavía lo miden en las encuestas y la valoración de la población es sumamente alta, algo que no se había visto en mucho tiempo. Estamos hablando que el partido, como tú decías, de la Liberación Dominicana, tiene una representación significativa tanto en la Cámara de Senado como en la Cámara de Diputados de nuestro país. Y estamos hablando de que en términos generales la población, si tú le preguntas sobre la reelección, que quieren agregarle un valor a la reelección, decir que de principio, la población no sabe de principio cuando se habla de eso. O sea, no ven la reelección como algo de principio que hace daño, no le hace daño. La gente, el problema de la población es un problema, decimos, siempre lo hemos dicho aquí, es a lo que ellos aspiran es a resolver su problema de la lucha social y económica todavía. Naturalmente que hay que decir que la reelección siempre ha sido una causa, un motivo
de enfrentamientos. Claro. Eso nadie lo y cuestiona. de presión política. Sí, cuando están... Lo hemos visto. Y más cuando quieren elegir presidentes malos. Lo hemos visto. Porque cuando tú pones a Balaguer o a Hipólito y pones Leonel y Danilo, las reelecciones son distintas, son muy diferentes. Porque cuando tú coges una reelección de Balaguer, sabemos para qué era. Era un matadero electoral. Precisamente, porque pero ninguno de los presidentes del PLD ha ganado con menos del 50%. Pero las reelecciones en estos tiempos no tienen matices. Mi primero de que queriendo relacionar con dictatoriales, queriendo relacionado con imposiciones. Si ya la reelección no está relacionada a eso en estos países. Lo que sí es... Ni en América Latina. Ese es un punto, sí. Pero hay que ver la reelección por lo que implica. En términos de lo que implica las reformas a la Constitución. Hasta Obama habló de la reelección. Y uno le preguntaron a él mismo. Pero dije que en Estados Unidos... Él quería, igual que Clinton. Que él deseaba. Y que él quería elegirse igual que Clinton. Clinton dijo... Precisamente porque creía que había que tener situaciones muy concretas. Institucionalmente, la reelección siempre ha creado una situación de dificultad en razón de que hay que reformar la Constitución, porque aquí los presidentes nunca han sido lo suficientemente claros con relación al tema de reelección. Ningún presidente. Todos le han tenido temor a hablar directamente a la población de la reelección. Y en la mayoría de las ocasiones se han opuesto al proceso de reelección. Y ahí es que viene. Todos han querido seguir. Y ahí es que viene. Porque tanto Leonel, aunque sean periodos consecutivos. Y ahí es que viene. O no consecutivos. El único que nunca hablaba de, sino que lo decía al final, porque no estaba en eso, era Balaguer. Pero después los PLDistas le tienen miedo a hablar de reelección. El presidente Medina, en su momento, real y efectivamente, dijo que no, que se oponía a la reelección. Y luego entonces, y ahí crea una situación en la cual se está contradiciendo. Y contradecirse en política es complicado. Porque en un momento tú no puedes decir que algo es bueno y en otro momento decir que algo es malo. Y yo lo digo en términos políticos. Los políticos dominicanos del PRD, que vienen de la misma línea política, la misma línea, diríamos, de construcción de pensamiento político, lo del PRD, toditos también. Miedo a la reelección, porque no lo han planteado que eso no es un principio. Porque no lo han planteado que eso no es una necesidad dependiendo. Juan Bosch sí lo planteó, que es un tema que incluso, perdón. Juan Bosch lo prohibió en el 63. No, pero Juan Bosch lo planteaba y lo decía incluso, lo planteaba, decía, los anti nunca son revolucionarios, ni son progresistas. Decía Juan Bosch, el antireeleccionismo para el PLD no es una categoría ni un principio. ¿Por qué? Porque decía Juan Bosch, ahora, ¿por qué? Lo planteaba porque inmediatamente desapareciera Balaguer, que es el objeto de la antireelección, iban a desaparecer los antireeleccionistas. ¿Me entiendes? Pero ¿cuál es el tema fundamental? El tema fundamental no era Balaguer. El tema fundamental era lo que representaba Balaguer. El sistema semidemocrático o antidemocrático que representaba la pobreza extrema, toda esa situación, la persecución política, los mataderos electorales. Sí, todo eso que iban desapareciendo. Claro. Entonces, para el PLD, que muchos han querido, que ese es un tema más profundo que hay que debatirlo. Por eso decimos que el tema no es incluso el hombre, el individuo. Tú lo que religes es una forma de gobernar. Tú religes lo que se está haciendo, lo que está planteado. Ahora el hombre ya representa eso mismo. En el sentido, en este caso, que es, digamos, Danilo o Leonel o quien fuera, ¿no? Sí, pero el asunto de fondo es que también hay momentos históricos de los países que juegan un papel. Porque, por ejemplo, la Constitución del 63 la prohibía. Pero acuérdate, nosotros veníamos de dónde? Veníamos de una dictadura. ¿Por qué? Veníamos de una dictadura de 31 años. De 31 años. ¿Pero por qué? Entonces, luego... Y había que dar un mensaje creando una democracia representativa. Y luego... Que no funcionó. Ahora... Y luego, ¿tú sabes por qué el presidente Medina es presidente de la República? Porque él en su momento jugó su papel
anti-reelección. Porque si no se juega su papel había que ver si en el 12, había que ver si los números daban, en el 12 no le daban los números al presidente Medina, porque la realidad política es así, hoy no es así, pero la realidad, si medimos la realidad en su momento, ahora, esa es una discusión que yo pienso que se cerrará cuando el presidente de la República diga si va o no va. Pero es bueno analizar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista histórico, porque no como individuo. Siempre ha sido, en la República Dominicana, siempre ha sido motivo de discordia. Así, Tineo, antes en sectores sociales, en algunos sectores sociales porque sucede que esos mismos sectores interesados duran 30 años siendo diputados y senadores o presidentes de partidos políticos, 30 años, 40 años siendo presidentes de partidos, y después dicen, no se puede reelegir porque es un dictador, pero tienen 40 años en las organizaciones que están dirigiendo, siendo presidentes. Así es, y antes de despedirme, uno tiene que ver, porque uno no puede ver solamente República Dominicana, si tú no ves los procesos históricos, como acontecen en su conjunto. Y concatenados. Así es, por ejemplo, con lo más cercano que nos queda, que es América Latina, en este caso. Bolivia, por ejemplo, Bolivia, Nicaragua. Si la Constitución de Brasil no hubiese prohibido que Lula da Silva pudiera optar por un tercer mandato, un hombre con una popularidad que rondaba creo que más del 70%. Pero no estaba prohibido para él. Claro que sí, decidió. No, estaba prohibido. Estaba prohibido. Igual que Tineo. Igual que el de Chile. Tineo, 2 periodos consecutivos. Argentina. 2 periodos consecutivos. No, pero el caso de Bolivia. Por ejemplo, Bolivia actualmente. Porque uno tiene que ver Bolivia, por ejemplo, los procesos históricos y los procesos. Y el de Chile. No hay obra de creación que se parezca más al creador. Si una obra de creación siempre se parece al creador. Un ejecutor de gobierno siempre se parece a que lo está ejecutando. En Bolivia, por ejemplo, en Bolivia actualmente, que es el caso quizás que incluso es muy parecido al caso que está dando en la República Dominicana, se presentó ante el Tribunal Constitucional la prohibición que tenía Evo. Estamos hablando de un presidente que había sacado un país de la miseria, de la pobreza extrema, y llevarlo a una de las primeras economías actualmente en 10 años de gobierno, 11 años de gobierno, 10 años de gobierno. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? ¿Le permitió? Yo sí. No hay. Y estamos hablando desde el punto de vista constitucional y técnico, digamos. Pero desde el punto de vista histórico, social, los procesos sociales no pueden detenerse en un país porque en un momento dado, sectores sociales minoritarios en la sociedad, pero en un momento dado son mayoritarios en opinión pública, pueden imponer la voluntad en un momento dado. ¿Tú me entiendes? Y hacer fracasar todos esos procesos sociales. En Bolivia, cualquiera que venga, y ese es el ejemplo que está dando, está dando, por ejemplo, actualmente Ecuador. El mismo ejemplo que está dando en Argentina, en Argentina en Brasil, y en Brasil, donde los procesos se detuvieron, y no solamente se detuvieron, sino que retrocedieron a años. Y ahora volvemos a una época dictatorial nuevamente. Eso es un debate que quizás... Bueno, eso es muy largo, Tineo. Vamos a hacer una pausa. Seríamos un día interesantísimo. Que podamos hacer un coloquio. Aquí una peña. Con unos cuantos amigos que vengan. También. Es interesantísimo. Podemos hacer una hora así. Temas puntuales completamente. Sí, esa es la virtud de la democracia. Y en el PLD, eso se discutía bastante. Se hablaba mucho. Y ojalá que eso se rescate. La posibilidad de cada quien plantear su criterio y al final llegar a una conclusión. Una unidad de criterio, codificación de criterio. Vamos a una pausa y continúen con Tiempo de Renovación. La creación del programa de uniformes escolares por parte del gobierno del señor presidente de la República trajo como consecuencia una sensible reactivación en el sector fabricante de calzado en la República Dominicana. Este sector había venido decreciendo en los últimos años producto de la competencia externa. Desde este momento que tuvimos la oportunidad de acceder a
a las compras del Estado. Eso nos ayudó a mejorar la calidad de lo que nosotros fabricamos para el comercio local, no solamente para el INAVIE, porque al aumentar el volumen de producción de nuestras empresas, nos permitió adquirir maquinarias nuevas, hacer instalaciones nuevas, aumentar nuestras instalaciones físicas y también contratar empleados con más capacidad y mejor entrenados. Y ahora mismo estamos viendo de que hay una demanda tanto por parte del INAVIE como por parte del sector del comercio nacional, que ha ido en aumento y que nos ha permitido que nuestras empresas crezcan sensiblemente, tanto la empresa en sí como la cantidad de empleados y como la actividad comercial de los sectores relacionados con el nuestro. En el INAVIE somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina. Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Continuando con el programa, Misael Tineo, hay que decir que hoy vence el plazo para la renovación del famoso Marbete. Bueno. Hasta hace una semana había dicho la autoridad competente que un 64% de aquellas personas que tienen vehículos, ¿verdad?, habían renovado su Marbete correspondiente al año 2019. Entonces, ya como vence el plazo, nos imaginamos nosotros que un % considerable también acudió hasta el día de hoy a hacer lo propio, porque el Intran había dicho que aquellas personas, que aquellos vehículos que se encontraran circulando sin la debida renovación del Marbete iban a ser incautados. O sea, ¿cómo se llama el sitio donde ponen los...? En el canódromo. Ya no cogen más vehículos, ya no cogen más chatarra ni más vehículos. O sea, hasta ahorita decían iban a tener que buscar un espacio. Que faltaban unos 223.000 vehículos sin Marbete realmente. Y uno se pregunta, bueno, si coño, si en diciembre, bueno, aunque en diciembre hubieron casi 117.000 millones de pesos, que en todo diciembre, entre sueldo, 363.000 millones de pesos. Oye, eso. O sea, que es más de 300. Sí, que yo creo que por otros mil pesos que le faltaron de un carro, no fue por eso. No. Quizás hay mucha gente que eso es lo que pasa, que aunque han ido tomando conciencia, dejan las cosas para muy eso sí, el dominicano ¿Tú no estás entre eso? Cuando sigue hablando, ¿tú no estás entre eso? No, nunca lo he estado. Yo nunca lo he estado. Eso es lo que digo, tú nunca. Lo que yo sí digo que debería ser más progresivo, pero eso es una discusión de otra naturaleza. El asunto del cobro de los... Incluso yo, una vez yo dije serie para hacer propuestas, diríamos, bueno, quizás podía pagar por anticipado. Tú puedes pagar un Marbete, digamos, en vez de un año, tú puedes pagar por 2 años. Por ejemplo, si yo quiero pagar por 2 años un Marbete, digamos,
en vez de los 3.000 pesos. Tú no sabes si va a tener el vehículo. En vez de los 3.000 pesos. El presupuesto se elabora en base al. Lo que quiero decir es que ya, bueno, vamos a ponerlo para que pueda pagar por adelantado. Pero al dominicano no le gusta pagar por adelantado. Ese es un problema. Mira, mejor tú le fías. Y no que tú le das su cuarto a otro que te lo haga. No. El dominicano no hace eso. Pero debería ver las estadísticas, deberían verse las estadísticas, porque pienso que esta vez es mucho menos. Pienso que esta vez es mucho menos. No tengo el dato preciso, pero yo creo que 200.000 no es una cosa extraordinaria y pienso que en definitiva, dado de que el dominicano está comprendiendo que hay una aptitud de cumplir la ley, de hacer cumplir la ley, porque hay una aptitud. Si no se la hacen cumplir. Acaban de aprobar el presidente todos los reglamentos del Intran. 6 reglamentos creo que son. Ya la ley entra en vigencia. Ya se empieza a aplicar. Ya entra en vigencia, porque todavía mucha gente cree que la ley está vigente, ¿no? Pero la ley no iba a estar vigente hasta que no se aprobaran los Ahora, no estoy de acuerdo con la incautación de vehículos. Hay una decisión de la Suprema que como quiera es del Tribunal Constitucional. Pero mira que dice el Intran que fue de reciente creación y dice que sí que pueden incautar vehículos. Porque la ley, lo que ocurre es que va a volver entonces el problema al Tribunal Constitucional y va a volver a tener debe ser. Una decisión en contra. O sea que en definitiva no hay para qué tomar los vehículos, lo que usted puede tomar la matrícula, que sí está o la licencia, o encatarle la licencia a la persona. Y las multas. Claro, multa progresiva. Las multas y además ahora la ley dice que te pueden incluso quitar la licencia. También. Eso sí va a ser interesante. Ya eso va por punto, va a ser una clasificación por punto. Imagínate. Así de Estados Unidos. Y para poder volver a tener la licencia va a ser un proceso complejo de acuerdo al reglamento, lo que implica que el que no cumpla con la ley va a tener problemas. Y lo que implica que no hay necesidad de quitarle su medio de transporte a la persona. No es necesario. Y más para llevarlo para un depósito que tú sabes todo lo que le hacen a ese vehículo. Es más, hay vehículos ahí que la persona decide dejarlo, motores por ejemplo. Un motor que te cuesta 5.000, 10.000 pesos que lo compraste y tú tener que pagar la grúa que se lo llevó, tener que pagar la multa, la gente dice, no, yo no vuelvo por ahí, ¿tú me entiendes? Sí. Por eso es que hay tanta chatarra, no es la mejor decisión, ni política ni jurídicamente. No es ni económica, porque eso trae muchas consecuencias, porque tú traer la DGC en este caso, tener que durar con 30 o 40 vehículos ahí, después trasladarlo en grúa. El de la grúa que tiene el negocio redondo. Eso debe ser sometido a un proceso de discusión interna y que eso no debe ocurrir. Eso es un abuso. Hay muchos mecanismos para hacer cumplir la ley. Lo prevé también. Hay muchos mecanismos. Y ahora, uno muy importante es ese, tener la posibilidad de que la persona que incumple determinada cantidad de veces le puedan quitar incluso la licencia. Y ahora que se está modernizando todo, ¿cómo va a ser que todavía esas prácticas que han sido cuestionadas y que han sido obsoletas ya vuelven otra vez? Y dice el organismo competente de reciente creación que sí, que lo va a hacer. Porque el Marbete sustituye la revista, ¿no? Así es. Porque es el derecho a tránsito, pero sucede que realmente todavía aquí no existe, porque hay vehículos que no pueden tener marbete, realmente, porque el marbete significa que tienen que tener luces de estacionamiento, luces de pares, las gomas buenas, no puede tener... Eso no funciona. Todo eso, triángulo, todas esas cosas. La cuestión médica, el kit médico. No, o sea, si llega ahí el dominicano, si tiene todo eso, no es dominicano. Pero ahí no todas se llega. Esas cosas tienen que dicho sea paso, también te afectaría muchísimo, por ejemplo, a Fenatrano y a Conatra, que dijeron primero que no van a bajar ningún pasaje. Que eso es así, aunque baje 50 semanas consecutivas, ¿cuánto que lleva? Ellos no van a bajar lleva pasaje. Como 18 semanas, 20 consecutivos. Eso no es suficiente. Ahí sí deberían ellos aplicar lo que se supone que la ley le manda. Si tú tienes una disposición de un organismo superior y tú debes ajustarse a eso, y usted no lo hace, porque usted es dueño de ruta. ¿Tú me entiendes? Sí. Tú deberías de alguna manera tener algún tipo de sanción. Usted es dueño de ruta. Las rutas le pertenecen al Estado Dominicano, aunque la haya concesionado en algún momento. Pero eso no significa que usted puede hacer de esa ruta lo que a usted se le antoje. Están haciendo ahora
lo que se llama licitación de rutas. Pero para las nuevas. No, y también pero porque se vencen. Donde hay Porque se las que están vencen. vencidas, La que están vencidas. Claro. Y también deben ver si están cumpliendo los que la tienen, aunque no se le venzan. Lo que ocurre es que ahora con los reglamentos debería cumplirse. Sí, claro. Lo que pasa es que antes era le llaman como aquí como a la brigandina. A brigandina. No había como Hacía mucho yo no oí esa palabra. Entonces, hacía mucho. pero ahora hay un sistema, todo un sistema, y ellos todavía no se han dado cuenta, probablemente. Yo creo que ellos ni han leído eso. No. Pero esto le va a implicar a ellos una camisa que lo va a poner en orden, Bueno, lo va a ordenar. Ojalá. Porque además el Intran no tiene opciones, tiene que cumplir. El Intran no tiene opciones Es una ahora. ley, claro. Además que el gobierno tiene un interés de que se organice el tránsito. El problema del tránsito es muy grave. Sumamente. Y el problema del tránsito hay que organizarlo. Entonces no se puede licitar, no se le puede dar rutas a quienes violan la ley. No le puede dar, porque sería ilógico. Usted va a licitar, usted cumple con todos los requisitos para licitar. Usted tiene sus carros bien, usted hay que hacerle ahora los estudios para ver si usted está fumando droga o no. Todo eso es así. Todo. Que una vez hizo un estudio, que sé yo, ¿y cuánto por ciento? No, porque hay gente que anda volando que uno dice, bueno, ven acá, esa persona no está bien. Haciendo algo. Entonces, todo eso va a entrar en el proceso, dentro de los requisitos y de las condicionalidades para que pueda solicitarlo. Así que es una nueva etapa, es una nueva forma y hay muchos que van a tener que someterse a la ley. Así es, Tineo, no tenemos mucho tiempo. Hay que decir que hay que hablar de temas internacionales. En este caso me voy con la farándula. Vamos para la Anoche farándula. se celebraron los Globos de Oro y traigo el tema porque hay que felicitar a un latino, Alfonso Cuarón. Así es, que se llevó 2 premios. Se llevó el premio a la mejor película extranjera y se llevó el premio al mejor director. Suma otro premio más porque ya en otras ocasiones lo había hecho con una película Gravity, creo que era. Así es, ya había obtenido ese mismo galardón y ya sigue para los Oscars, que son ya aquellos premios codiciados y que así es. Ese es por su película Roma. Roma, la película, como dijo Catherine Zeta-Jones, que dijo Roma. Bien sureño, Roma. Roma es, bueno, está en Netflix, también la gente puede... Netflix apoyó, la plataforma apoyó, de la que subsidió mayormente toda esa, que es muy interesante. Decía él que era un laboratorio porque... Mira que la industria del espectáculo a nivel de los Globos de Oro y de los Oscars no quería... películas financiadas por Netflix que entraran a su... Así mismo es, para que tú veas. Ha cambiado la cosa. Ha cambiado bastante porque ya en Netflix... una categoría no pudo entrar porque es en español, entonces hay unos requisitos que debe cumplir, pero sí obtuvo esos galardones en este caso. Estamos hablando de... Yo no he visto la película, tú viste algo de ella, pero estamos hablando que decía él que esto fue como un laboratorio, decía él en su discurso, porque el casting para aquellas personas que puedan participar, que no fueran actores experimentados, interesantísimo, personas que nunca habían actuado. Decía la protagonista de la película, dice, bueno, yo no represento el prototipo de mujer que puede ser considerada la mexicana de Hollywood. Una mexicana en Hollywood, que tuviera una oportunidad de convertirse en actriz, porque una chaparra de raíces indígenas, orígenes indígenas, que dice, yo no me imaginé, para nada, yo no me imaginé nunca. Sí, precisamente. Y qué bueno que se cree un guión que permita que esas personas puedan comunicar y el mensaje. Visibilizadas también. Claro. Porque sucede que él trata de un tema social, de una familia mexicana y todo lo que sufre, todo lo que padece, desde la guerra, de la represión policial, todo, para poder lograr y mantenerse unida esa familia, todo eso, que no es el prototipo de, como tú dices, ese estilo, ese canon greco-romano del mexicano español, ojos verdes y toda esa cuestión, si no estamos hablando de lo que de la gran mayoría representa a México, que es la mayoría. Que ahí es que vamos, porque tú ves las cosas, de ahí que tenemos que ver
y a buena hora llega estos premios para México, donde se estrena un nuevo presidente, donde ha de estrenarse un nuevo estilo de gobernar. Y definitivamente esperamos, y la esperanza que tenemos todos los latinos, de que México sea reivindicado. Ese pueblo que le dio hombres de tanta categoría, de Benito Juárez, hasta pasando por Zapata, Zapata, todo. Y todos esos. Ha sido una sociedad de resistencia. Claro. La sociedad mexicana Pancho Villa. Ha luchado permanentemente. Pancho Villa. Mantenido permanentemente una actitud de independencia y ahora lo acaba de demostrar el presidente. Claro. Y de soberanía y de lucha por vivir mejor y de respeto a los demás. Y de respeto esto es interesantísimo, porque se quería meter a México en el tema de conspirar contra Venezuela. Este grupo de países llamado Grupo de Lima, entre Colombia, Compañía de Operaciones Costa Rica y otros. Más vale que hubiesen puesto Grupo de Washington. Sí, exactamente. Que había más. Exactamente. Para que tú veas lo que es la vida. No creía que esos conceptos de lacayo se usaron mucho en los años 60 y se creía con la democracia, cuando se habían superado. Y ahora vemos como hay presidentes que son muchos, que nunca en los años, ni cuando Balaguer, los años 60 y 70, alguien podía decir algo parecido, que ya lo dicen algunos. Como dijo, por ejemplo, el que está preso, el de Panamá, dice, pero yo le hice de todo, yo hice todo lo que Estados Unidos quiso, ¿y cómo me está sometiendo a la justicia? Óyeme, increíble. Ya no tenemos tiempo para más. A ustedes, como siempre, las gracias por acompañarnos durante esta hora completita de programa. Mañana Víctor Tineo y don José Pantaleón estarán en esta misma hora en el programa. Por el mismo canal. Esperamos su sintonía también. Hay que decir que se repite a la 1 de la madrugada este programa para aquellos madrugadores que siempre nos dicen que nos ven a esa hora. Pues las gracias por estar despiertos a esa hora de la noche. Y ya vamos a empezar también a poner los números de teléfono otra vez para que podamos interactuar un poco, aquel que quiera, claro. Así es. Sigan con Teleimpacto, que viene Manuel Fermín y Gaby con Al Final de la Tarde. Misael María, Víctor Tineo y Yesenia Castillo, les deseamos. Pasen feliz resto de la tarde. Hasta mañana.